pero yo suelo decir, si un solo niño se muere en Colombia por desnutrición, debe afectarnos a todos de manera drástica, dramática, y de verdad debemos ser conscientes que no puede seguir pasando en el país, pero tener una cifra en medio de una pandemia de reducciones de notificaciones de muertes por desnutrición del 39%, pues nos muestra que vamos por un buen camino. Directora del ICF, Lina Arbeláez, bienvenida aquí en Ique.com. Primero que todo, gracias por aceptar esta invitación. Y pues nada, arranquemos comentándole a nuestros seguidores y lectores qué es Sacúdete. Bueno, Andrés, muchas gracias a ti por la invitación y qué felicidad poder estar en Quenique. Yo ya había estado invitada, de hecho, en mi vida anterior, desde el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, contando un poquito de esa estrategia que está buscando llegar a los territorios más dejados atrás y cerrar brechas, brechas de conocimiento, brechas de pobreza, brechas en un elemento fundamental del siglo XXI, que es la posibilidad de tejer redes. Sacúdete es, como nosotros lo decimos, es un modelo que busca potenciar el desarrollo de los jóvenes. Es eso, potenciar el desarrollo de los jóvenes, de sus talentos, a través de una metodología que puede ser presencial, pero también puede ser virtual, o como hoy está haciendo muchas formaciones o capacitaciones o fortalecimiento de hábitos y habilidades mixta, que es B-Learning, como lo dicen afuera, y busca precisamente construir una ciudadanía distinta, una ciudadanía consciente, consciente de su entorno social, consciente de las problemáticas que existen, pero también consciente de todo lo que tienen por aportar como individuos, como seres humanos, a un colectivo que se llama sociedad. Y aquí lo que se hace es focalizarse en una metodología que se construyó, repito, con las Naciones Unidas. Estuvimos trabajando en su momento con Stanford, trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con muchísimas personas que han venido aportando y nutriendo esta gran estrategia para la juventud en tres fases: inspírate, enfócate y transfórmate. Esas tres fases buscan que los pelados y peladas se acerquen y conozcan las megatendencias que están transformando el mundo. Mucha gente suele pensar que esas megatendencias son solamente digitales, y claro que hacemos una aproximación a las megatendencias digitales, explicando y acercándolos a la robótica, a la programación, a la creación de software, pero también nos enfocamos mucho en esas otras megatendencias que son fundamentales en el siglo XXI, que son las habilidades humanas, las megatendencias culturales y las megatendencias sociales. Es lograr que aprendamos a ser creativos, que aprendamos a ser innovadores, porque muchas personas creen o sienten que son esos elementos con los que uno nace. La creatividad también se puede aprender a ser empáticos, a trabajar en equipo, a tener pensamiento crítico, lógico, matemático, todos esos elementos que son fundamentales para constituirnos en un talento humano fortalecido y apto para desarrollar y transformar cualquier entorno que se nos ponga enfrente. Directora, teniendo en cuenta esos tres enfoques que nos menciona, ¿cuáles son los objetivos de la estrategia en un corto, mediano y en un largo plazo? Esto viene funcionando desde el año 2018. Nosotros tenemos, en el año 2018 teníamos en los primeros 100 días del gobierno del presidente Duque tres sacúdetes funcionando con esa, de la mano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Buenaventura, estaba Guamal, Orito Putumayo y Puerto Wilches en el Meta. Y en esos cuatro lo que yo vi es una transformación de los seres fantástica en muy corto plazo. Cuando vos entras al Inspírate, logras entender que el mundo está más allá de lo que te rodea y que puedes acceder a mucho del conocimiento que hay y de esas habilidades a pesar o a partir de donde estés, indistintamente de donde estés sentado, parado, puedes formarte y puedes seguir fortaleciendo tus hábitos y habilidades. Entonces, a mí me tocó ver en Buenaventura a un pelado increíble que llegó diciendo que él había pensado en suicidarse, que no veía futuro porque no creía en él, y a los pocos meses se volvió uno de los creativos de contenidos digitales más importantes para Bancolombia, en una estrategia puntual que tuvieron en el año 2019. Eh, Aquí lo que hicimos fue precisamente eso,
que entendamos que tenemos que creer en nosotros mismos, trabajamos en el empoderamiento individual de los seres y empezamos a mostrarles esas 4 áreas económicas que los jóvenes mismos priorizaron o que han venido priorizando, que son el turismo, las tecnologías de la información, la industria verde y la industria creativa y cultural o naranja, para que se aproximen a ellos y de ahí sepan o entiendan si quieren seguir transformando su vida a partir de esas 4 estrategias y luego en una ruta de las 3 Cs: emprendimiento, empleo y educación. Entonces yo diría que a corto plazo es aprender a creer en uno mismo, entender que esas megatendencias están ahí para, para apropiárselas y para poder comerse el mundo. En el mediano plazo es poder entender que esas potencialidades que yo tengo como individuo me sirven para poder forjar y construir un proyecto de vida, y en el largo plazo es poder dar esa ruta integral que nos lleva o que lleva a cualquier ser humano a consolidarse en todos los espectros que tienen en su vida, en el personal, en el laboral, en el familiar. Eso es lo que creemos que puede consolidar una ciudadanía distinta. Directora, cuéntenos un poco los retos que ha tenido la implementación de esta estrategia desde dos ejes fundamentales, desde esas historias individuales como la que nos acaba de contar, pero también desde el punto de vista infraestructura. ¿Cuáles han sido esos retos que han tenido en este transcurso de tiempo? Una metodología que contiene muchas aristas. De hecho, nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a Nueva Colonia, que además es un caso fantástico porque vimos la transformación absoluta del territorio, vimos que los pelados decían: yo nunca había oído ni siquiera hablar de innovación. Entonces, realmente fue algo sorprendente y maravilloso, y hoy ver a esos pelados hablando de robótica es alucinante. Entonces, yo no, los retos son poder llegar a territorio, poder mostrar y consolidar una estrategia que los y las jóvenes lleguen y se apropien de esos espacios virtuales o presenciales y los conviertan de ellos, que realmente entiendan que esto es un ejercicio que busca potenciarlos a ellos y que es para y de ellos. Lo otro es que entiendan además que Sacúdete es, yo lo he definido y se lo he dicho al señor presidente, que es como un slime, ese coso que usan los niños ahora, que es una nueva plastilina, que es como un moco, eh, y está en constante formación y transformación. Nació a partir de los retos y oportunidades que tenemos en el marco de la cuarta revolución industrial, y yo creo que se tiene que seguir consolidando a partir de eso, y por eso no es una metodología estática. Entonces, uno de los retos es seguir nutriéndola, seguir nutriendo esa metodología. La infraestructura, la verdad, eh, nosotros hemos venido trabajándola desde diferentes entidades del gobierno. Hay diferentes entidades del gobierno que tienen a su cargo la construcción de infraestructuras. Sacúdete, que me acuerdo mucho que María Juliana Ruiz, la primera dama de la nación, habla como nosotros tenemos 6 centros de desarrollo infantil, increíble tener CDJ, Centro de Desarrollo Juvenil, y muchos de los y las jóvenes del país nos vienen diciendo eso. Necesitamos espacios propios, y es eso, es darles y llegarles con espacios propios. Entonces, está la OACP, que es la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, construyendo infraestructuras. Sacúdete, sobre todo en los territorios PEDET. Está el ICBF construyendo infraestructura con recursos propios, pero también con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Está el Ministerio del Interior construyendo Sacúdetes, que tienen un eje diferencial, pero que llega a la metodología que tiene el instituto a cargo y que despliega en el territorio nacional. Y eso hemos venido construyéndolo con unos criterios súper objetivos. De hecho, hay un portafolio de que tienen todos los principios y ejes rectores. Entonces, para nosotros elegir un territorio, buscamos y revisamos el IPM, el índice de pobreza multidimensional, revisamos la densidad poblacional joven del territorio, revisamos el desempleo juvenil, revisamos el número de ninis, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan, para poder tomar la decisión de dónde llevar una infraestructura. Sacúdete. Esto además se hace de manera colegiada, repito, con esos donantes que están ahí presentes, como es el Banco Interamericano de Desarrollo. Directora, justamente usted que menciona el tema de la metodología, ¿cómo se diseñó esta? Es decir, ¿cómo llegaron a converger tantas partes para que finalmente digan, no, esto tiene que ser una metodología que se debe ir construyendo paso a paso? Entiendo también en su respuesta que es una metodología que debe ir pensada también dependiendo del enfoque regional de cada zona, es decir, no es lo mismo Bolívar que Nariño. Entonces, ¿cómo fue como este entramado como de este diseño, por decirlo así? Esta estrategia, en antecedentes, el presidente ha contado varias veces. Él estaba en Uruguay cuando hacía parte del BID y vio una estrategia que se llamaba el Sacude, que eran casi que unos polideportivos que tenían oferta de salud y oferta de cultura.
al lado y veía que muchos jóvenes pivoteaban alrededor de él. En su momento, cuando se nos acercamos o se acercaron al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a mirar cómo engranábamos eso para un país como Colombia. Y ahí se decide que evidentemente necesitamos de la cultura y el arte. Yo digo que la cultura, el arte y el deporte son como los dinosaurios y las estrellas para los niños y los jóvenes, son ese polo que los atrae, ese imán. Necesitábamos de esos elementos, pero claro que necesitábamos además elementos fundamentales para que los y las jóvenes pudieran construir proyectos de vida. Estaban ansiosos y ávidos de poder tener conocimiento, de poder tener hábitos y habilidades distintas que los ayudaran a potenciar todo eso que tienen adentro. Y ahí empezamos a mirar cómo Sacúdete se volvía en ese apalancamiento para entregar estrategias innovadoras, disruptivas, que los acercaran, repito, a megatendencias, pero también que los dotara de un montón de habilidades y características que los llevara a potenciarse. Esto, te repito, desde ahí empezamos a trabajar con múltiples actores, porque Sacúdete es eso, es la afluencia. Primero es la conciencia de que la juventud necesita apoyo y necesita fortalecimiento. Lo segundo es que hay muchos actores, los stakeholders del Estado que quieren y aportar a la transformación de la juventud. Aquí estuvo el sector privado, estuve en Ecopetrol, Dirty Kitchen, ha estado en varias universidades metiéndole, estuvimos con PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, estuvo la Universidad Nacional en su momento. Ha habido mucha gente metiéndole todo el talento humano que ha estado atrás. Desde hace un año y medio el ICBF tiene Dirección de Adolescencia y Juventud, y lo que yo tengo que reconocer es que lo que inició como una idea hoy se transformó en una súper estrategia que realmente detona talentos, transforma vidas y logra cerrar brechas. Directora, ¿cómo se articula esta estrategia con otros ejes del gobierno nacional? Vemos que también en Sacúdete tiene un foco importante en las industrias creativas, economía naranja, temas medioambientales. Por supuesto, al ser un tema que divide entre lo presencial y lo virtual, también tiene un poco que ver Mintic. Cómo es esa articulación? Pues yo creo que aquí se puede mostrar cómo esa gran, se puede evidenciar que si uno trabaja en equipo, no solo trabaja más, sino que trabaja mejor. Entonces aquí nosotros desde el principio lo que hicimos fue constituir unas mesas estratégicas de trabajo. Se han desarrollado más de 27 estrategias pedagógicas alrededor de los diferentes sectores. Se han construido unas brújulas específicas para ahondar en ciertas áreas económicas, como bien lo decías, y esto se ha hecho de la mano de cada ministerio en su sector determinante. Pero aquí también han eh, con, llegado a un punto de sinergia y, por ejemplo, hace un mes inauguramos unas infraestructuras importantes del Ministerio del Deporte en Valledupar, pero estas tienen salones estratégicos en donde los pelados pueden llegar a recibir todas las capacitaciones, además de tener todo el andamiaje del deporte, de tener una cancha, de tener los campamentos juveniles alrededor. También tienen el acercamiento a esas megatendencias digitales que hemos venido hablando, al Inspírate, al Enfócate y al Transfórmate. Directora, no sé si la voy a corchar, pero no sé si tiene ya a la mano daticos, departamentos que de pronto ya cuentan con estos centros, Sacúdete, cifras allá a la mano, cuántos jóvenes esperan impactar en un corto plazo. Nosotros tenemos en este momento la estrategia Sacúdete funcionando en más de 732 municipios del país. O sea, la estrategia. Y esta estrategia está en territorio, es presencial y no necesariamente está con infraestructura, sino que funciona en las casas comunitarias, en auditorios que nos prestan las alcaldías y, de verdad que es una vaina impresionante porque lo que ha logrado es ese espíritu de poder trabajar en equipo y buscar los espacios necesarios para que los jóvenes se sientan parte de la estrategia. También tenemos espacios, lugares con espacios, y tenemos la modalidad virtual que hoy le está llegando a más de 2.500 jóvenes. Entonces, esto como es para mirar, para mostrarte el espectro que realmente es muy grande. En donde hay sacudetes físicos, en Quibdó, en Apartado, en Nueva Colonia, en Puerto Wilches, en Buenaventura, en Guamal, y ya. Esos son los 6 donde hoy hay. En diciembre el ICBF inaugura 4, el Ministerio del Deporte ha ido inaugurando unas infraestructuras Sacúdete que
van llevando metodología de la mano nuestra, pero básicamente eso es lo que tenemos hasta el momento. Pero yo creo que me corchó. No, bien, 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 Natividad. Directora, ¿qué le diría usted a aquellos escépticos de la estrategia, aquellos que como que tienen, como la miran con recelo? ¿Qué le diría usted? ¿Cuál sería su mensaje? Mi mensaje es uno, yo creo que es un momento de inflexión en el país en donde al menos tenemos que tener uno o dos sueños conjuntos. Y ese uno o dos sueños conjuntos tienen que partir de fortalecer a las generaciones presentes y a las generaciones futuras. Y es realmente entender que no todo gira alrededor de la política individual, sino que necesitamos pensar en colectivo. Entonces, que más allá de criticar o pensar que aquí hay fuerzas negras y ocultas que hay, es invitarlos a conocer. Yo no tengo ningún problema. El otro día estuvo una representante del Partido Verde utilizando el Sacúdete de Buenaventura para un encuentro con los jóvenes. Yo me acuerdo que feliz le puse en su post de Instagram, oiga, qué bueno que esté el Sacúdete creado para los jóvenes y por los jóvenes. Entonces es que vayan, que conozcan, que hablen con los y las jóvenes que han pasado por la estrategia y realmente han visto una transformación de sus vidas. Entonces es eso, es mostrarles, es decirles que tenemos que bajar la guardia, tenemos que quitar el individualismo, fortalecer esas habilidades del presente para poder que exista un futuro, que son esas habilidades mal llamadas antes blandas, hoy llamadas habilidades esenciales, y que pensemos en colectivo y que realmente esto es una estrategia que se ha forjado con rigurosidad, con, con, con mucha, con la intención de transformar y darle oportunidades a los y las jóvenes, repito, de los territorios más dejados atrás, y que logramos construir un presente y un futuro distinto para los y las jóvenes de Colombia. Bueno, directora, pasando a temas como ya más generales y saliéndonos un poco de Sacúdete, ¿cómo encontró la casa? ¿Cómo está la casa? Pues teniendo en cuenta que le ha tocado tremendo reto también en medio de una pandemia, juventud, niñez, ¿cómo está la casa en este momento? Bueno, yo digo que, mira, yo creo que los grandes retos en la vida se le ponen a quienes son capaces de afrontarlos. Yo llegué el 11 de marzo del año 2020 y el 13 se declara la emergencia sanitaria, pero yo digo que se le ponen no porque Lina Arbeláez sea capaz y la única, sino porque el ICBF tiene más de 14.700 personas que trabajan alrededor y logramos hacer un equipo importantísimo que logró transformar las realidades o ajustarse a las realidades nuevas que trajo el COVID-19. Y en un tiempo muy corto, Andrés, en la primera semana de estar trabajando con el equipo, dijimos, vamos a garantizarle, por ejemplo, en primera infancia, a los niños y niñas dos elementos fundamentales: la seguridad alimentaria y que sigan teniendo un proceso en su desarrollo cognitivo, motor y socioemocional. Al momento se han entregado o se entregaron más de 27 millones de canastas nutricionales, Andrés. O sea, yo me acuerdo que en un momento cuando estaba el programa Prevención y Acción, yo le dije al presidente, yo soy capaz de entregarle 1.700.000 canastas mensuales para los pelados, para los niños entre 0 y 5 años que atiende el ICBF. Me dijo, bueno, hágale, pero yo creo que había un poco de escepticismo. Al mes, 1.700.000 canastas. Y de verdad, esto no es Lina, es un equipo gigantesco, es la magnitud del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, realmente es una potencia impresionante y logramos hacerlo. Y después seguimos desarrollando lo que fueron unas herramientas pedagógicas para entregar semana a semana a las casas, trabajar con los padres de familia, y esto se hizo al lado de madres comunitarias y agentes educativos a quien también hay que reconocerles infinitamente ese logro de seguir al lado de los niños y niñas fortaleciendo su desarrollo. Eso tuvo el reconocimiento del Banco Mundial, de la OCDE, como una de las mejores prácticas de los países en primera infancia. En infancia seguimos trabajando en la dirección de familias, pudimos tener casi que un psicólogo virtual en casa a las más de 240.000 familias con las que trabajamos, que tienen algunos elementos de vulnerabilidad y que pueden no garantizarse como entornos protectores para los niños y las niñas. Entonces, yo creo que lo que se hizo fue impresionante desde la Dirección de Juventud, pues ni se diga, además asumimos el paro nacional con toda la fuerza del planeta. Yo creo que el instituto fue fundamental y pudo
evidenciarse la pertinencia de haber creado en junio del año pasado esta dirección. Logramos llegar a cada uno de los 32 departamentos, oír a más de 15.700 jóvenes, tener más de 507 mesas estratégicas, lograr 12 líneas transversales y firmar un pacto con los jóvenes, porque sabemos y entendimos que habían dolores legítimos que teníamos que resolver como Estado. Y el Estado no solo es el gobierno nacional, el Estado somos todos. Bueno, directora, para ir cerrando, porque sé que el tiempo es corto, ¿qué retos tienen ahorita en este cierre de 2021? ¿Qué tienen que organizar? ¿Qué tienen por ejecutar y demás? Andrés, yo creo que uno de los primeros elementos es seguir consolidando a Beto. Beto fue esa herramienta digital de inteligencia artificial que se creó para blindar de la corrupción, de la corrupción a los programas de primera infancia. Aquí el Estado invierte 4.8 billones de pesos anuales para garantizar la educación inicial de los niños y niñas entre 0 y 5 años, y lo que hizo este gobierno fue crear una herramienta que quita cualquier subjetividad en la elección de los operadores de primera infancia. Logra que realmente sean los mejores calificados, los que no tengan sanciones y los que realmente presenten unas herramientas pedagógicas para que la niñez esté en el centro. Eso hay que consolidarlo, lo seguimos trabajando, entra un veto 2.0 fortalecidísimo. Lo segundo es seguir trabajando en la gran alianza contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Sabemos que ese es un reto muy grande que tenemos como país. La sociedad colombiana, yo suelo decir que tiene unos problemas endémicos y estructurales que han naturalizado la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Las cifras son muy tristes en Colombia, más aún cuando entendemos que el 72% de esas vulneraciones pasa en el hogar. Esto nos muestra que tenemos que transformar normas, culturas y valores, y ahí estamos trabajando en esa gran alianza a lo largo de todos los entornos en donde los niños y niñas se mueven, en el individual, fortaleciendo todo el esquema de derechos, en el hogar, en el institucional, en el comunitario y en el virtual, para garantizar que esos sean entornos protectores por excelencia para los niños. Tenemos que seguir trabajando en nutrición. Las cifras son alentadoras, pero yo suelo decir, si un solo niño se muere en Colombia por desnutrición, debe afectarnos a todos de manera drástica, dramática, y de verdad debemos ser conscientes que no puede seguir pasando en el país, pero tener una cifra en medio de una pandemia de reducciones de notificaciones de muertes por desnutrición del 39%, pues nos muestra que vamos por un buen camino. El programa 1000 días para cambiar el mundo ha aumentado su cobertura casi que en un 109%. Esto muestra que está funcionando. La creación de las unidades de búsqueda activa que va buscando a niño menor de 5 años en riesgo de desnutrición ha funcionado. La creación de los centros de recuperación nutricional. Entonces, esto lo tenemos que seguir fortaleciendo para que ojalá llegue el día en que ningún niño ni niña se muera por desnutrición. Y el otro elemento, pues, es seguir trabajando en el Pacto Colombia por las Juventudes, cumplirle a las juventudes colombianas. Creo que esos serían los 4 elementos fundamentales. Bueno, directora, muchísimo trabajo por delante y bueno, gracias por aceptar nuestra invitación aquí a quienique.com. Un placer que nos haya contado un poco sobre todo este entramado de Sacúdete, que es un programa bastante ambicioso y bastante grande. Y pues nada, todos nuestros seguidores recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Quienique en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta pronto.